Eh, eh, ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Ya saben las indicaciones que siempre les doy, pero además de ello, como siempre, o bueno, últimamente estamos teniendo problemas con la transmisión. En el caso de que se corte o se detenga la transmisión, ustedes me lo informan automáticamente para yo repetir o hacer un repaso de lo que iba a decir, ¿no? Ojalá que no se corte tanto esta vez, pero igual ya saben, si se corta, me avisan para yo recapitular o repetir lo que se estaba diciendo para que se entienda. En todo caso, ustedes ya saben que en la grabación, que yo luego lo publico en YouTube y luego en la página de Facebook y luego en la plataforma, ahí está todo completo, sin ningún tipo de este, interrupción. Buenos días, ¿qué tal? Eh, ya saben que el lugar donde primero pueden ver las clases grabadas es en YouTube, porque ustedes saben que en el canal que yo tengo, ¿no? Aparece ahí más rápido, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen tiempo viendo los videos en esa zona, en esa plataforma, en YouTube. Entonces, ustedes ya se pueden dar cuenta que ahí es donde aparece primero. Cuando se sube en YouTube, yo lo publico en el grupo de Facebook y luego ya se adjunta en la plataforma. Es decir, ustedes tienen que chequear siempre el canal de YouTube. Ahí siempre aparece primero. Luego yo automáticamente lo paso ya a la plataforma y al grupo. ¿De acuerdo? Ahí lo van a ver toda la clase completa. Pero como les digo, si se corta ahorita la transmisión, ustedes me avisan y yo lo repito. Entonces, para no perder tiempo y esperemos de que no se esté cortando mucho, vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. Y les quiero hacer, pues, hacer llegar una reflexión con la cual espero de que puedan ustedes eh, llegar a comprender la importancia de lo que estamos hablando aquí. Bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, durante todo el año, desde que iniciamos Historias del Perú, bueno, en realidad no lo iniciamos conmigo el curso, ¿no? Pero ustedes ya se han podido dar cuenta de que todo el curso de Historia del Perú es sobre una época, sobre un tema en general, ¿no? De repente ustedes ya se han podido dar cuenta. Todo el curso que hemos hablado durante todo este tiempo, hemos hablado de la conquista del imperio hispánico acá al Perú, ¿de acuerdo? Y todo el año va a ser así, todo el curso hemos hablado solamente de ese tema, desde el descubrimiento hasta la conquista y vamos a terminar el año hablando de los últimos años de la conquista acá en el Perú, ¿no? Todo ese periodo de tiempo duró aproximadamente 300 años, ¿no? Es un periodo relativamente largo para la historia, ¿de acuerdo? Y yo te pregunto, ¿por qué crees tú que todo el curso, todo el año, se hable solamente de ese periodo? ¿Por qué no se hacen dos periodos o se resume más rápidamente y se pasa al siguiente, ¿no? Porque la historia del Perú es muy extensa, tú sabes, ¿no? Es una de las historias, o te ha tocado nacer en un país donde su historia es muy extensa. No en todos los países del mundo su historia es tan extensa como la del Perú, ¿no? Si tú vas a cualquier país de Sudamérica, la historia de ellos la comienzan con la llegada de los españoles y la fundación de su país y su independencia y listo. Eso es toda su historia, en unos añitos. En Chile, en Ecuador, en Uruguay, así es su historia. Y es prácticamente igual en todos los países de Latinoamérica. Pero en el Perú, no. En el Perú, la historia del Perú es tan antigua y es tan extensa como la de Egipto, como la de Grecia, como la de Roma. Y es así, ¿no? Hay que admitirlo. Pero lo que yo te quería decir es, ¿por qué crees que en todo este año que llevamos de curso, solamente se ha hablado de la conquista?
Y tú puedes decir, eso, qué aburrido o qué pesados, ¿no? Porque siempre es el mismo tema y todas las clases. Y yo te digo de que no es por ser pesados ni por ser repetitivos en el tema, ¿no? Se estudia durante todo este año el tema de la conquista. ¿Por qué? No por ser repetitivo ni por ser pesado, sino porque es un tema muy complejo. Es un tema muy, muy complejo, complejísimo. Si tú tomas algunos temas de la historia en general del mundo, pocos temas son tan complejos como este en el mundo. Tú puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial, puedes hablar de Napoleón Bonaparte, de cualquier tema, historia universal, pero si tú tomas la conquista del imperio hispánico en América, es un tema muy complejo, que tiene muchas interpretaciones, muchas aristas, muchos misterios, muchas controversias, muchas verdades, muchas mentiras, mucho debate. Es un tema muy complejo. No es tan fácil como decirte, ya, los españoles llegaron, violaron, mataron, robaron y luego se fueron. Eso es reducirlo a algo muy burdo. Y lo que se trata de hacer acá en las clases es de que tú comprendas la historia, no simplemente aprendas un cuento. ¿De acuerdo? O eso es lo que es lo que tratamos de hacer la gente que difunde los temas de ciencia y de historia, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Todo el año tú estás estudiando estos temas, porque son temas, bueno, lo de la conquista, no por ser repetitivo ni por ser pesados, ¿no? De repente tú puedes interpretar, ¿no? Todo el libro es de la conquista y todo el año los temas son similares de la conquista. ¿Por qué se hace esto? Y te lo explico ahora. Porque es un tema muy complejo. Incluso hasta la gente que estudia esos temas ya profesionalmente, los historiadores, los, los antropólogos, los sociólogos, también para ellos es un tema muy complejo. No es tan fácil. Entonces yo quiero transmitirte a ti esa idea para que tú lo tengas muy presente. El tema de la conquista de España en América, o de lo que fue el Imperio Hispánico, que hago un paréntesis, España actual no tiene nada que ver, pero así, nada que ver con el Imperio Hispánico. El Imperio Hispánico ya desapareció hace más de 200 años. El España actual no tiene nada que ver. Es como hablar del Tahuantinsuyo y del Perú. El Tahuantinsuyo no es el Perú. Fue otro sistema distinto a lo que es el Perú actual, ¿no? Cuando decimos el Tahuantinsuyo, no hablamos del Perú, hablamos de un estado que existió hace mucho tiempo que ya ha desaparecido, que luego se transformó y cambió y mutó a lo que es el Perú, pero no es el Perú. Igual que España actual no es el Imperio Hispánico, son cosas que ya han desaparecido. No queda nadie vivo que nos pueda contar lo que fue eso, solamente nos podemos valer de las evidencias. En resumen, para terminar toda esta introducción, el tema de la conquista es un tema muy complejo. Ni siquiera los historiadores se ponen muy bien de acuerdo. Es un tema que cada clase o cada oportunidad que la vamos a hablar, vamos a encontrarnos con muchas controversias y contradicciones, que de repente te pueden ser un poco complejas, pero yo te lo voy a tratar de hacer ver más simple, más resumido, ¿no? Sin caer en lo que te expliqué antes, ¿no? Sin caer en el típico argumento de que llegaron, robaron y ni se fueron, ¿no? Y ya está. Ese cuento es la historia. No, la historia no es un cuento, la historia no es eso. La historia son procesos, son procesos económicos, sociales, ¿no? Mucho más complejos que solamente un cuento. De repente tú que vienes de la primaria o de los primeros años de la secundaria, te enseñan la historia de una manera así sencilla, que te hacen ver como que todo es un cuento y listo. No es así. La historia es mucho más compleja. Pero para no abrumarte con muchos datos, simplemente voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Siempre haciéndote entender de que la historia es mucho más compleja de lo que tú puedes creer. Sabiendo esto, vamos a entrar al tema de hoy. ¿De acuerdo?
Y ya te voy a explicar durante la clase por qué he hecho hincapié en ese punto. ¿De acuerdo? Ya, en resumen, todo lo que he dicho se puede resumir en lo siguiente. ¿Por qué crees que durante todo el año, en todo el curso, hemos hablado solamente de la conquista? No es por ser repetitivo, ni por ser espeso, ni por ser pesado, ni que los profesores quieren de que tú te aburras. No. Durante todo el año se hace este tema porque es un tema muy, pero créeme cuando te digo que es muy complejo. Es complejísimo y es un tema muy delicado. Es un tema muy controversial. Como te decía, ni siquiera los más grandes historiadores en el mundo todavía se ponen de acuerdo. Hay posturas, hay debates, hay contradicciones, pero es un tema muy complejo. Y la historia que de repente tú puedes entender como un cuento, o como te la han contado, o como tú has podido entender, es solamente una forma de resumir la historia, pero eso no es la historia. No es tan sencillo como te decía, como decir que los españoles llegaron, mataron a este inca y luego se fueron. No es eso no es la historia. La historia es mucho más compleja, tiene muchas más matices, hay muchos más puntos de vista. Por eso que como es un tema tan complejo y tan extenso y tan controversial, nos estamos prácticamente demorando un año entero, que es este año, en explicarte qué cosa fue eso, ¿no? Para que tú me entiendas. Es por eso que yo hago, eh, te, te comentaba esto, porque es importante entender eso. No, número uno, que este tema es muy complejo, la conquista. Número dos, que no es tan sencillo como tú lo has podido, pues, entender antes, ¿no? Y número cuatro, hay que ser, con todo lo que yo te he explicado, hay que ser muy objetivos, ¿no? Muy objetivos. La historia no está para crear odios, la historia no está para crear guerras. Porque empecemos con lo que yo te decía, ¿no? El Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, ya no existe. Y no es el Perú. El imperio del Tahuantinsuyo fue un estado que existió en Sudamérica y que luego se transformó, se desapareció, pero luego quedaron algunas cosas, y luego llegó el virreinato, y luego tampoco es el Perú el virreinato, o sea, lo que queda ahora, el Perú y España, prácticamente no tienen mucho que ver, o no tienen nada que ver con estos dos estados que fueron el Imperio Hispánico y el Tahuantinsuyo. Así que cuando a veces se enseña la historia de la conquista, se dice el Perú y España, cosa que es falso, porque España actual no tiene nada que ver con el Imperio Hispánico. Y el Perú actual no tiene nada que ver con el Tahuantinsuyo. Dicho esto, vamos a entender, o yo trato de que tú comprendas la historia objetivamente. De eso se trata. No se trata de tener banderas ni de crear odio. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase pasada vimos sobre la discordia, las disputas, las peleas entre los pizarristas y los almagristas. Cómo los que eran socios se transformaron en rivales, ¿de acuerdo? Esto llegó a oídos de la corona española y dijeron, entonces hemos mandado, bueno, los reyes de España dijeron, ¿no? Hemos mandado a nuestros conquistadores para América y se pelean. Y eso no puede ser posible. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta algo muy importante. El Imperio Hispánico tenía, tenía algunos rivales económicos y políticos en Europa, los cuales eran pues Inglaterra y Francia, ¿no? Los reinos de Inglaterra y los reinos de Francia, de esa época. Entonces, cuando el Imperio Hispánico conquistó México y el Perú, automáticamente los reinos de Francia e Inglaterra dijeron, no puede ser posible, tenemos que tener un poco del botín, ¿no? Entonces, los españoles de esta época tenían siempre la presión mediática, la presión internacional. Siempre la hubo. ¿Ah? La historia no es solamente el Imperio Hispánico y el Tahuantinsuyo, es el mundo en general. En esta época ya existe lo que se llama presión internacional, ¿no? Existe una opinión pública. Entonces, algunos países
de Europa estaban en contra de la conquista de España en América. ¿Por qué? Porque llegaban noticias de que los conquistadores se mataban entre ellos y que algunos conquistadores saqueaban y mataban a algunos pueblos. Y también que estos mismos españoles que estaban en América, sin darse cuenta, llevan en enfermedades, ¿no? Que hicieron que la población en muchos casos falleciera repentinamente. En el caso de República Dominicana, lo que ahora es el país de República Dominicana, que en esa época era una isla conocida como la Española, prácticamente el 90% de los indígenas, todos ellos se murieron por la viruela y por más enfermedades traídas por los españoles y por los europeos, ¿no? Que viajaron ahí, de esa época. Entonces, toda esa noticias llegó a oídos de España y también llegó a oídos de sus rivales, como Francia e Inglaterra. Es ahí donde yo más o menos te comenté de que los reinos de Inglaterra y Francia se quedaron, como dicen, ¿no? Picones con España de esa época. Y dijeron al Papa, le empezaron a reclamar cómo es posible que el Papa le dé autorización al Imperio Hispánico que vaya al Nuevo Mundo, a lo que es América, a colonizar cuando hacen estas cosas, ¿no? No puede ser posible. Entonces, desde la monarquía, desde los reyes, nació la iniciativa de reformar las colonias, de transformarlas, para cambiar todo esto. Porque se estaban dando cuenta de que tarde o temprano, si seguían en estos errores, el Papa de repente, o la opinión pública, les iba a hacer hasta podían perder sus colonias, ¿no? Si lo hacían mal, el Papa podía decir, o la presión internacional podía decir, mira España, no podemos permitir de que tú sigas acá, así que le vamos a dar un poco a España, a Inglaterra y un poco a Francia. Sería el fin, ¿no? Para todo lo que habían ganado el Imperio Hispánico. Entonces, ¿qué pasó? Volvemos acá a Sudamérica, al Perú. Ya había pasado esto de la rivalidad entre almagristas y los pizarristas, ¿de acuerdo? Pero los demás conquistadores que estaban en el Perú, ¿no? Muchos de los que habían participado en la conquista del Tahuantinsuyo querían ser gobernantes en el territorio peruano, ¿no? Entonces, se crearon las encomiendas. ¿Qué cosas son las encomiendas? Es un sistema que venía de Europa, que venía de la Edad Media. Una encomienda en Edad Media en Europa era en la cual un señor tenía tierras y gente que trabajara para él, como una especie de servidumbre. Eso ya estaba en España. Y ese sistema lo trajeron acá al Perú los conquistadores y dijeron, ya, yo como he conquistado esta tierra, yo ahora voy a ser acá el que manda. Y yo voy a tener tierras y voy a convertirme en un encomendero. Entonces, toda esta región, por ejemplo, toda esta región que es Caraballo, Comas, toda esta región, como yo le he conquistado, va a ser mía, va a ser mi encomienda. Y dentro de esa encomienda van a estar personas que trabajen para mí. Entonces, muchos de los que habían participado en la conquista, ¿no? Los soldaditos españoles que habían participado en la conquista, dejaron de ser conquistadores y se transformaron en encomenderos, ¿no? Como ya había terminado la guerra con el Tahuantinsuyo y ya se había derrotado a los incas, ¿verdad? Aún seguían los incas rebeldes, pero durante este periodo, los conquistadores se transformaron en encomenderos. Lo que habían conquistado lo habían repartido entre ellos. Entonces, la comunidad que estaba ahí habitando ese lugar se transformó en los sirvientes de ese conquistador. Entonces, como esos conquistadores eran prácticamente la ley en esa encomienda, se dieron ahí, en ese contexto, muchos abusos. ¿De acuerdo?
Los encomenderos, como tenían tierras y trabajadores, el encomendero ahí prácticamente era como un señor feudal, ¿no? Era un rey ahí, era el que mandaba. Incluso se cuenta de que a los encomenderos los llevaban en hombros, le hacían un lavado personal, lo trataban como un rey. Y los trabajadores de esa comunidad dejaron de ser dueños de su tierra y pasaron a ser sirvientes del encomendero, ¿no? Que antes era un conquistador. Perdón. Entonces, eh, ¿qué pasaba en el Perú? Se habían matado entre ellos los conquistadores y los que quedaban se habían repartido las tierras en encomiendas. Y toda esta noticia llegó, como te digo, a oídos de España. Sumado a esto, existió en esta época, en el siglo XVI, un gran debate, ¿de acuerdo? En el cual se debatía un tema muy importante. Los indígenas, o como le llamaban en esa época, los indios, ¿tienen derechos? ¿Son personas o no son personas? Ese era el debate de los españoles en aquella época. ¿Por qué? Porque en esa época un ser humano o una persona con derechos en Europa de esa época era un cristiano. Como tú decías, yo soy cristiano en esa época, era como decir ahora yo soy un ciudadano. No sé si me dejo entender. Un ser humano en esa época era un cristiano, ¿no? Un cristiano tenía todos los derechos, era una persona reconocida por el Estado y por Dios, ¿no? Entonces, en la época decían, estas personas no son cristianos, entonces no tienen derechos. Entonces se hizo un debate, ¿de acuerdo? Entre cómo se debe tratar a los indios, a los indígenas, ¿no? Como, como personas, como cristianos, como animales, como qué, porque eran personas que nunca habían tenido contacto con el mundo europeo, ¿verdad? Así que se creó este debate. Y se cayó también en un error, porque en esa época no eran conscientes de que cada pueblo indígena tenía una propia cultura. En esa época dijeron, no, todos son indios y todos eran iguales, ¿no? Como tú sabes que en toda América, que es un continente extenso, los indígenas de Norteamérica son muy distintos a los indígenas de, del lago Titicaca o de la costa del Perú o de Argentina, son muy distintos, ¿verdad? Pero en esa época dijeron, no, todos son indios y los metemos todos en una bolsa, todos son iguales. Ya, pero ¿qué son? Ese fue el debate de los españoles. ¿Cómo se les debe tratar? Y habían dos posturas en ese debate. La postura de Ginés de Sepúlveda y la postura de Bartolomé de las Casas. Ambos eran clérigos, era gente del clero, de la iglesia. Uno decía, no, los indígenas no conocen a Dios, no son cristianos. Por lo tanto, son como animales, no tienen derechos. Así que se les debe tratar como animales. Entonces, en esa época, Ginés de Sepúlveda, dijo, mira, los indígenas andan por ahí casi desnudos, creen en cosas que no son de Dios, y como no conocen a Dios y como no creen, no tienen derechos, no son seres humanos, no pueden ser invadidos, conquistados, pueden ser matados porque no tienen derechos, son como animalitos. Esa fue la postura de Ginés de Sepúlveda. Pero Bartolomé de las Casas fue otro personaje. Él dijo, no, ellos son personas, que no conocen a Dios, cierto, pero en esa época dijeron, entonces, eh, tenemos que ser respetuosos con ellos, porque son personas. Entonces, Bartolomé de las Casas siempre trató de difundir la idea de que los conquistadores habían hecho muy mal en llegar a América y en conquistarlos. Incluso la postura de Bartolomé de las Casas fue muy radical. Él envió cartas al rey de España, al mismo rey de España, para decirle, mira rey, acá en América todo lo han hecho mal. Han venido, han traído enfermedades,
han querido pues evangelizar, pero estas personas tienen que mantenerse en sus creencias, hay que respetarlos, y lo mejor que podemos hacer acá es irnos. Eso fue lo que le envió Bartolomé de Casas a rey de España, a rey Carlos V, ¿no? Y entonces el rey Carlos V, cuando leyó esas cartas que le envía pues Bartolomé de las Casas, decía, ¿estará bien de que yo haya conquistado esta tierra? ¿O será mejor que que yo me vaya? ¿Y por qué decía esto Bartolomé de las Casas? Porque decía, como él era cristiano, él era alguien de la iglesia, parte de la iglesia, él decía, no es muy cristiano de nuestra parte que vayamos a América y que los sometiéramos a los indígenas y que los hagamos nuestros esclavos, ¿no? No es muy cristiano eso. Entonces él no se sentía bien con eso. Y se da cuenta de que para la época eso era algo pues malo para él, ¿no? Entonces, en un momento de la historia hubo un debate en el cual los mismos españoles se plantearon esa idea. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Y el mismo rey de España, Carlos V, dijo, ¿habrá estado bien lo que yo he hecho? O sea, fue un debate ya moral, ¿no? Pero lo que los dos estaban de acuerdo era de que los indígenas podían tener muchas creencias, pueden tener muchas cosas y características, pero ellos estaban de acuerdo de que lo bueno en esa época era ser cristiano. ¿De acuerdo? Para la época, lo que está correcto, lo que está bien, es llevar el cristianismo. ¿Por qué? Porque tú sabes por historia universal que que los españoles o los reinos cristianos lucharon para expulsar a los musulmanes de la península ibérica, ¿sabes, no? Entonces, en esa época estaba bien visto de que se defiende el cristianismo y se expanda. Los españoles fueron llamados por muchos años como los defensores de la Iglesia Católica en Europa. Entonces, ellos tenían ese concepto. Entonces, el rey dijo, entonces, eh, como los indígenas no tienen esa creencia en Dios, no nos vamos a ir, sino vamos a llevarles la creencia cristiana, vamos a evangelizarlos, para así convertirlos en cristianos. Entonces, en esa época dijeron, ah, perfecto. En esa época no era de que no hay que respetar la cultura y la religión, que eso antes, no. En esa época, lo cristiano era lo bueno, así de simple. Entonces, para ellos estaba bien ser cristiano. Entonces, llevaron esa religión a América. ¿Y cuál fue la conclusión? Los indígenas no conocen a Dios. Entonces hay que evangelizarlos. Los transformamos en cristianos y los convertimos en súbditos de la corona española. Y listo. Entonces el rey de España decidió cambiar todo el sistema que se venía dando en América. ¿Por qué? Número uno, los españoles estaban peleando entre ellos. Pizarro y Almagro. Y eso ya lo sabes. Número dos, los españoles se habían convertido de conquistadores a encomenderos. Y en las encomiendas ellos prácticamente eran como los reyes y a veces hasta cometían algunos abusos. Número 3. Los españoles habían llevado muchas enfermedades al Nuevo Mundo y habían dejado pues morir a muchas personas. Número 4. Este debate. Bartolomé de las Casas decía que los españoles habían hecho mal en llegar a América porque habían tenido muertos. Y todas estas cosas que yo te estoy explicando, llegó al rey y el rey decidió lo siguiente. En el año 1542 creó este documento conocido como las leyes nuevas, en el cual puso una serie de leyes para cambiar todo el sistema. Dijo, primero, número uno, todo esto que me están llegando estas noticias, las vamos a cambiar para que todo esto cambie. Primero, los indígenas ahora van a ser evangelizados y van a ser considerados como súbditos de la corona española.
Número dos, los encomenderos se van a someter a las leyes de rey, no van a ser reyes en su encomienda, van a someterse a las leyes de rey y cualquier abuso cometido por los encomenderos va a ser juzgado por el rey de España y va a ser desterrado. Número 4. Las encomiendas no se pueden heredar. Es decir, si yo soy conquistador y ahora tengo una encomienda, yo cuando me muera, esa encomienda no le voy a dejar a mi hijo o a mi nieto, sino va a ir directamente a la corona española, va a ser parte de la corona española. Entonces, todas estas leyes, conocidas como las nuevas leyes, sirvieron para proteger a los indígenas de los españoles. ¿Por qué? Porque quisieron ser bondadosos y quisieron no. Porque el debate moral estaba establecido y quisieron hacer lo políticamente correcto. Esa frase que de repente ustedes han escuchado. Los españoles quisieron hacer lo políticamente correcto. Porque también tenía una presión internacional muy grande por Francia y España. Así que optaron por transformar las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo en el Virreinato del Perú. Y así que en el año 1542 se creó el Virreinato del Perú. Es decir, los encomenderos pasaron de ser los dueños de la conquista a ser esto gobernado directamente por el rey de España. Conclusión. Se creó el Virreinato del Perú con la intención de proteger a los indígenas y de que España tenga poder directo sobre el Perú, ¿de acuerdo? El Perú de la época, el Virreinato del Perú, que no era el Perú que lo conocemos actualmente, ¿no? Y que tampoco era España que la conocemos actualmente, era otra cosa. Todo esto porque con la intención de número uno, proteger a los indígenas, eh, este, este, quitarle un poco de vamos a decirlo, pues poder, ¿no? A los conquistadores y que el poder de España pase directamente al rey, ¿no? Entonces el rey controla las colonias, ya no los conquistadores, porque era un desorden, ¿no? Porque tanta gente que vino al Perú, conquistó y quería repartirse y se peleaban entre ellos, dijeron, ya, esto se acabó. Ahora el rey va a gobernar acá directamente. Va a ser un gobierno desde España para evitar esos problemas, ¿no? Y también lo hicieron porque eso es muy importante, ¿no? Lo que yo te comenté por presión internacional, para hacer, para que los países no le hicieran para que no hablara mal de España, ¿no? O del Imperio Hispánico. Entonces, los españoles de la época hicieron lo políticamente correcto de la época. Los quisieron evangelizar a los indígenas para que así se mantenga su sistema colonizador en América. A ver, espero que se haya entendido un poco el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora, antes de que se corte la transmisión. Sí, dime, dime. Blasco Núñez de Vélez. Sí, el rey España se dio cuenta de que él mismo tenía que tener el poder sobre América. Pero hay un detalle. En esa época los medios de comunicación prácticamente no existen. La única vía de comunicación, ¿cuál es? El mar. Entonces, el rey de España no podía tener un poder así fáctico, simplemente un poder preciso o directo sobre América. Así que designó a súbditos para que gobernaran en su nombre, que estuvieran permanentemente en América. Porque también el Virreinato de Perú era una zona muy extensa, era prácticamente la mitad de todo Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para gobernar todo eso? Y así que se decidió enviar un virrey. En el año 1542 se envía a Blasco Núñez de Vela, que se va a convertir en el primer virrey del Perú, que no va a tener mucho reconocimiento aún, porque los conquistadores van a tener mucho poder aún. Se van a enviar campañas para pacificar el Perú, como el de Vaca de Castro, y luego en Lima se va a proclamar estas nuevas leyes.
Y recién después de terminar con Vaca de Castro, con pacificar el Perú, y luego con el dictamen de las nuevas leyes, recién va a llegar en barco hasta Lima el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Es decir, fue un proceso, no fue inmediato, ¿no? La coronación. Ahora, el virrey no era parte de ningún tipo de linaje de sangre, era un cargo que era elegido por el rey y duraba solamente 4 años. No es que el virrey estaba aquí en el Perú como si fuera un rey, era un funcionario del rey de España. Era algo así como ¿cómo decirte? Era como un gobernador regional, ¿no? Y para cerrar este tema, y para que lo tengas en cuenta, España siempre quiso que México y el Perú sean provincias de España. Ese era su sueño. El sueño de España de esa época era que México y el Perú sean como parte de España, sea como Cataluña, como Navarra, ¿no? Sea parte de España. Por eso que tenían sus propios escudos, sus propias ciudades. Lo quisieron hacer como un mini España, ¿no? Pero nunca lo pudieron hacer por completo. Y eso ya lo vamos a estudiar con las clases posteriores. Muy buena tu pregunta. Tu nombre es Abigail. Perfecto. Excelente. ¿Alguna pregunta más para terminar? No. Perfecto. Chicos, entonces nos vemos el día miércoles. Espero que les haya servido de algo la clase de hoy. Y nada más, la tarea ya saben que la voy a publicar en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y también en el grupo de Messenger subo las prácticas para los chicos que no tienen libro. Eso ya lo saben. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.